Hola comunidad, hoy tengo el gusto de hacer una colaboración con el Antifranco, por ende es un video especial. Mucho gusto, soy el Antifranco y tengo el gran honor de estar en esta colaboración con el gran y distinguido Irving. Hablemos del final de los carteles mexicanos por Donald Trump. Un saludo para los de Independencia Nacional. Sin nada más, empecemos. Las elecciones en Estados Unidos prometió que en su mandato sería intolerante contra los migrantes y el crimen organizado. El enero 20 2025, Donald Trump, de nuevo en la Casa Blanca, sorprendió al mundo con un anuncio televisado a nivel nacional. Con su característica retórica incendiaria, declaró a los principales carteles mexicanos como organizaciones terroristas, acusándolos de desestabilizar la región y amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Declaró que también se expulsarían a los migrantes ilegales y serían deportados a México. El presidente Donald Trump llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en esta llamada, el presidente Donald Trump amenazó con mandar tropas estadounidenses si México no podía controlar a sus bad hombres, tal cual lo dijo. Claudia Sheinbaum dijo que seguirían con abrazos, no balazos. Entonces el presidente Donald Trump ya tenía ubicados algunos laboratorios en México, sin previo aviso ni consulta con el gobierno mexicano. Ordenó el inicio de la operación Irving Chávez, una intervención militar en territorio mexicano con el objetivo de desarticular a los cárteles y a los migrantes. La reacción en México fue inmediata e intensa. Claudia Sheinbaum, en un mensaje urgente a la nación transmitido por cadena nacional, con la voz entrecortada por la indignación y la incredulidad, denunció la flagrante violación de la soberanía mexicana. Estados Unidos, nuestro vecino, en quien confiamos, nos ha declarado la guerra, afirmó Sheinbaum, su rostro reflejando una mezcla de rabia y consternación. Hago un llamado a la comunidad internacional para que condene este acto de agresión y violación de todos los derechos internacionales. Solicitaré la intervención de organismos internacionales como la ONU y la OEA. El mensaje terminó con un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la patria. Mientras el mensaje de Sheinbaum resonaba en todo el país, la maquinaria militar estadounidense se ponía en marcha. A lo largo de la frontera, columnas de tanques M1 Abrams, acompañados de vehículos de apoyo y artillería pesada, cruzaron hacia territorio mexicano. El ejército mexicano había estado fortaleciendo su frontera. Muchas unidades militares de Sedena, Guardia Nacional y la Marina llegaron. Saben que esta es la batalla más importante de sus vidas. Sabiendo que no resistirán de frente contra el poderoso ejército estadounidense, optarían por guerra de guerrillas. Mientras tanto, el cielo se llenó del zumbido de drones no tripulados, mientras escuadrones de cazas bombarderos sobrevolaban las zonas objetivo. Simultáneamente, la Marina de Estados Unidos estableció un bloqueo naval a lo largo de las costas mexicanas, impidiendo el acceso marítimo y el movimiento de mercancías. La operación, a pesar de su carácter sorpresivo, parecía meticulosamente planeada, con una fuerza de invasión masiva y abrumadora. El mundo observaba con asombro y preocupación el inicio de lo que prometía ser un conflicto de consecuencias impredecibles. La invasión de Estados Unidos a México había comenzado. La operación de la Fuerza Aérea estadounidense para destruir laboratorios de drogas en Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Culiacán fue en gran medida un éxito. Los ataques precisos, utilizando una combinación de bombarderos y drones, lograron su objetivo, destruyendo importantes instalaciones de procesamiento de drogas. Sin embargo, la operación no estuvo exenta de contratiempos. Un dron que se dirigía a un laboratorio en Veracruz fue interceptado y derribado por un caza F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana tras una breve pero intensa persecución. El piloto mexicano, V, logró regresar a base sano y salvo, marcando un punto de inflexión en la narrativa de la invasión. El resto de la operación, sin embargo, se desarrolló sin mayores problemas, con los drones y bombarderos regresando a sus bases estadounidenses. La respuesta de Donald Trump a la pérdida del dron fue inmediata y furiosa. Acusó públicamente al gobierno mexicano de proteger a los cárteles, calificándolos de cómplices del terrorismo. Esta acusación, amplificada por los medios de comunicación estadounidenses, sirvió como pretexto para una escalada significativa de conflicto. Trump,
aprovechando su mayoría en el Senado, impulsó y logró aprobar una ley que declaraba al gobierno de Claudia Sheinbaum como un narcoestado, abriendo la puerta a una intervención militar aún más contundente. En México, la noticia cayó como una bomba. El gobierno de Sheinbaum, ya debilitado por la invasión, se encontró en una situación desesperada. El temor a una respuesta estadounidense aún más agresiva era palpable. Mientras tanto, en la frontera, los enfrentamientos menores entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las tropas estadounidenses se habían intensificado. Las escaramuzas, inicialmente limitadas, se convirtieron en combates más prolongados y sangrientos. Recibiendo órdenes directas de Washington, las fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva a gran escala, cruzando la frontera con una fuerza abrumadora. El ejército mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, a pesar de su valentía y resistencia, fueron superados en armamento y tecnología. Los regimientos de blindados mexicanos fueron destruidos con facilidad por la superior artillería estadounidense. Las camionetas y vehículos ligeros del ejército y la Marina resultaron ser presas fáciles para los ataques aéreos y la potencia de fuego de los tanques Abrams. La situación se veía crítica para México. La defensa inicial se estaba desmoronando. El avance del ejército estadounidense fue implacable. Con una superioridad tecnológica y numérica abrumadora, las tropas estadounidenses avanzaron hacia el sur sin sufrir grandes pérdidas. Miles de soldados y marinos mexicanos, superados en armamento y entrenamiento, se vieron obligados a una retirada precipitada, dejando tras de sí un rastro de vehículos destruidos y bajas considerables. La orden de movilización hacia el norte para reforzar la defensa fronteriza resultó en un caos logístico, con unidades militares dispersas y desorganizadas. El ataque estadounidense no se limitó a la simple derrota militar. El avance de las tropas estadounidenses obligó a la población civil a huir hacia el sur, creando una ola de refugiados que colapsó las ciudades y pueblos del interior. La combinación de la fuerza militar estadounidense y el desplazamiento masivo de la población generó una crisis humanitaria de proporciones inmensas. La superioridad aérea estadounidense fue decisiva. Los cazas y bombarderos estadounidenses, apoyados por drones de reconocimiento, diezmaron las fuerzas terrestres mexicanas. Las camionetas y vehículos blindados del ejército y la marina, superados en potencia de fuego, fueron destruidos con facilidad por los ataques combinados de la artillería, los tanques M1 Abrams y la aviación. La artillería mexicana, dispersa y con poca munición, ofreció poca resistencia. La escena era una masacre. El ejército y la marina mexicanos caían como moscas, sus líneas defensivas colapsando bajo el peso del ataque estadounidense. La Fuerza Aérea Mexicana, superada en número y tecnología, sufrió un golpe devastador. En menos de 24 horas, las bases de la Fuerza Aérea Mexicana FAM en todo el país fueron atacadas sistemáticamente por la Fuerza Aérea estadounidense. Los hangares fueron destruidos, las pistas de aterrizaje inutilizadas y la mayoría de las aeronaves mexicanas, incapaces de ofrecer una defensa efectiva, fueron destruidas en tierra durante intentos desesperados de contraataque. Las pocas aeronaves supervivientes se vieron obligadas a replegarse, dejando el espacio aéreo mexicano completamente dominado por los Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum, refugiado en la Ciudad de México, se encontraba en una situación desesperada. El terror era palpable. La rápida y eficiente destrucción de las Fuerzas Armadas mexicanas, combinada con la crisis humanitaria y la desmoralización generalizada, dejaba al gobierno con pocas opciones. La invasión estadounidense no era una simple operación militar, era una ocupación en toda regla, y el futuro de México parecía incierto y sombrío. La resistencia, aunque presente, se veía fragmentada y superada. La posibilidad de una victoria mexicana parecía cada vez más remota. 10 días después del inicio de la invasión, la situación en México era crítica. El ejército y la marina mexicanos estaban al borde del colapso, sus líneas defensivas destrozadas, sus bases aéreas destruidas y sus efectivos diezmados. La resistencia organizada se había reducido a pequeños focos de lucha dispersos, incapaces de detener el avance estadounidense. La crisis humanitaria se agravaba cada día, con millones de desplazados buscando refugio en el sur del país, enfrentando la escasez de alimentos, agua y atención médica.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la indignación por la invasión de México se traducía en protestas masivas por parte de la comunidad mexicoamericana y latinoamericana. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, se tornaron cada vez más violentas, con actos de sabotaje y vandalismo en ciudades de todo el país. La respuesta de Donald Trump fue contundente y represiva. Ordenó a la Guardia Nacional estadounidense reprimir las protestas con mano dura, utilizando la fuerza letal cuando fuera necesario. Miles de manifestantes fueron arrestados, golpeados y encarcelados, mientras que las deportaciones masivas de mexicanos y latinoamericanos se convirtieron en una práctica común. La respuesta de Trump, lejos de calmar las tensiones, exacerbó aún más el descontento y la resistencia. 12 días después del inicio de la invasión, un nuevo frente de resistencia surgió inesperadamente dentro del propio ejército estadounidense. Un número significativo de soldados y oficiales de origen latinoamericano, muchos de ellos con fuertes lazos familiares con México, comenzaron a desertar, uniéndose a la resistencia o llevando a cabo actos de sabotaje contra las tropas estadounidenses. Estos actos, aunque significativos en términos simbólicos, no lograron alterar el curso de la invasión. El ejército estadounidense, a pesar de las deserciones, mantenía una superioridad abrumadora. Mientras la invasión continuaba, las fuerzas mexicanas, aunque derrotadas en el campo abierto, se reorganizaron, abandonando la estrategia de enfrentamiento directo. Se replegaron hacia las zonas montañosas y rurales del país, adoptando tácticas de guerrilla. Estas zonas, la resistencia encontró un nuevo impulso. Los carteles de la droga, inicialmente reacios a colaborar con el gobierno, se vieron obligados a unirse a la lucha por su propia supervivencia. Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo, junto con grupos paramilitares locales, comenzaron a coordinar sus acciones con los restos del ejército mexicano, reforzando las comunidades bajo su control y preparando una resistencia prolongada. La guerra en México había entrado en una nueva fase, una guerra de guerrillas que prometía ser larga, sangrienta e impredecible. Un mes después de la invasión, la situación en México era desoladora. El ejército estadounidense ocupaba la mayor parte del territorio nacional, incluyendo las principales ciudades. La bandera estadounidense ondeaba en el Palacio Nacional, símbolo de la humillante derrota del gobierno mexicano. Claudia Sheinbaum había sido destituida y un gobierno títere, impuesto por Estados Unidos, se encontraba en el poder. Sin embargo, la victoria estadounidense era pírrica. La superioridad militar estadounidense, tan efectiva en las primeras etapas de la invasión, se veía ahora limitada por la naturaleza de la resistencia. Los restos del ejército mexicano, junto con los carteles de la droga y grupos paramilitares, habían adoptado una estrategia de guerra de guerrillas, llevando a cabo ataques sorpresivos contra las tropas estadounidenses y luego retirándose a zonas rurales de difícil acceso. Las tácticas que habían funcionado tan bien contra el ejército mexicano organizado, el uso combinado de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, resultaron ineficaces contra pequeños grupos de combatientes que se desvanecían en la vasta geografía mexicana. Las bajas estadounidenses, aunque relativamente bajas en comparación con las mexicanas, comenzaron a aumentar, minando la moral de las tropas y generando un creciente descontento en la opinión pública estadounidense. La comunidad internacional, especialmente Latinoamérica, se encontraba dividida y paralizada. Si bien existía una fuerte condena a la invasión estadounidense y un deseo de ayudar a México, el temor a las represalias de Estados Unidos, una potencia militar abrumadora, impidió cualquier acción significativa. Las amenazas directas de Trump a cualquier país que intentara intervenir militarmente en México silenciaron cualquier posible apoyo militar o humanitario. China, Rusia, Corea del Norte e Irán, aunque potencialmente interesados en aprovechar la debilidad de Estados Unidos, se encontraban demasiado ocupados con sus propios problemas geopolíticos. La caída de Siria había debilitado significativamente a sus aliados en la región, y la prioridad de estos países era la consolidación de su propio poder, no la intervención en un conflicto lejano. México estaba solo. Los enfrentamientos entre los carteles y las tropas estadounidenses se intensificaron, especialmente en las zonas rurales que aún permanecían fuera del control estadounidense.
Los carteles, sin el temor de represalias del gobierno mexicano, actuaban con una brutalidad despiadada, atacando a las tropas estadounidenses sin contemplaciones. Las grandes ciudades estaban bajo control estadounidense, pero las vastas zonas rurales seguían siendo un campo de batalla, donde la guerrilla mexicana, alimentada por el nacionalismo y la desesperación, se negaba a rendirse. La ocupación estadounidense, lejos de ser una victoria rápida y decisiva, se había convertido en una guerra de desgaste, con un futuro incierto para México y para las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo. La imagen de la bandera estadounidense ondeando en el Palacio Nacional era una victoria efímera, una máscara que ocultaba la realidad de una ocupación sangrienta y prolongada. 6 meses después de la invasión, la ocupación estadounidense de México se había consolidado en las principales ciudades, pero la resistencia en las zonas rurales seguía siendo un problema significativo. El ejército estadounidense, incapaz de sofocar la guerrilla, había intentado una nueva estrategia, la erradicación de la narcocultura. Los cantantes de narcocorridos, como Yair Saldívar y Maquiavélico, fueron encarcelados y extraditados a Estados Unidos, sus canciones prohibidas y sus imágenes censuradas. La represión se extendió a los consumidores de drogas, con arrestos masivos y castigos físicos a los adictos, especialmente entre los jóvenes de secundaria y preparatoria. El bullying, asociado a la cultura de las drogas, disminuyó significativamente en las zonas bajo control estadounidense, pero a costa de una brutal represión que generó un clima de miedo y resentimiento. A pesar de la represión, los carteles y los remanentes del ejército y la marina mexicanos seguían lanzando ataques sorpresa contra las fuerzas estadounidenses, principalmente en zonas rurales. Las operaciones militares estadounidenses en estas áreas se convertían en emboscadas sangrientas, con bajas significativas para ambos bandos. La estrategia de guerra de guerrillas, combinada con el conocimiento del terreno, permitía a los insurgentes infligir un daño considerable a las fuerzas de ocupación, a pesar de su inferioridad tecnológica. En Veracruz, la caída de Tihuatlán, Poza Rica, Independencia Nacional y otras localidades como Miaupan, sin apenas resistencia, marcó un punto de inflexión. La aniquilación de los elementos del ejército mexicano y la policía local en estas zonas consolidó el control estadounidense, pero también reveló la fragilidad de la resistencia organizada en algunas regiones. La erradicación de la narcocultura en estas áreas fue brutal y efectiva, pero en otras partes del país, la población se organizaba para contrarrestar la ocupación, creando una situación similar a la de Afganistán. La creciente preocupación internacional por la situación en México llevó a la OTAN a intervenir, aunque de forma limitada, siguiendo un modelo similar al de Afganistán. La OTAN comenzó a proporcionar suministros y personal de apoyo a las fuerzas mexicanas, pero sin un compromiso militar directo a gran escala. Temor a una escalada del conflicto con Estados Unidos y la falta de un consenso claro entre los miembros de la OTAN limitaron la ayuda ofrecida. El TBAEV había dejado de existir como institución formal, sus miembros dispersos o sometidos a la represión. La educación en las zonas ocupadas se encontraba en un estado de caos, con los jóvenes y maestros sometidos a un control estricto y métodos de corrección violentos. La ocupación estadounidense de México, lejos de ser una victoria rápida y decisiva, se había convertido en una guerra de desgaste prolongada, con un futuro incierto para el país y para la estabilidad de la región. Agradezco haber hecho esta colaboración con Irving Beltrán. Asimismo, tuve el honor de haber hecho este proyecto juntos. De más está decir gracias a Irving y a mis seguidores que me han estado apoyando este último año. Sin nada más, adiós. Les habló el Antifranco. Y recuerden, las palabras de desconocidos no duelen, señoritas.